Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un bodegón. Los colores que voy a estar utilizando para el fondo son azul ftalo, blanco y negro. Si no tiene azul ftalo, utilice el azul que tenga a la mano o en cambio puede utilizar cualquier otro color. Para lo que es la pared, vamos a estar dando las pinceladas en vertical. Y para lo que sería el suelo o la mesa, vamos a estar dando las pinceladas en horizontal. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre papel Canson Mix Media. Este trabajo cabe señalar que también puede realizarse en óleo si así se desea. Si deseas ver este video a una velocidad distinta, puedes hacerlo yendo a la configuración del mismo. Una vez terminado con el fondo y ya seco, usé una tiza e hice el dibujo de lo que voy a estar pintando de mi bodegón. Mezclé un poco de amarillo, rojo, siena tostada, esto para hacer un tono anaranjado bastante fuerte. Agregué un poco de blanco para dar opacidad y voy a comenzar a dar las primeras manchas de, en este caso, una calabaza. Estaba pensando pintar simultáneamente ambas calabazas, tanto el pedazo como la calabaza más grande, pero luego opté por hacer cada una aparte para entonces dar un acercamiento a lo que se estaba trabajando. Aquí intercalé un poco de amarillo manchado con el naranja. Solamente he ido marcando, no está el trabajo de manera definitiva. Agregué un poco más de amarillo, un naranja más claro y voy agregando las tonalidades en golpeteo. Para cubrir un poco el tono del fondo, voy a estar aplicando una capa de pintura amarilla. Está un poco manchado con el naranja y con un poco de blanco. Si no deseas poner este amarillo ahora, puedes dar primero una capa en blanco y entonces cuando esté seca trabaja los colores que van a quedar al definitivo. Voy a trabajar un poco lo que es la cáscara o corteza de la calabaza. Utilizo el verde vejiga con un poco de azul para marcar aquellas partes de la calabaza que son más hendidas. Para el tono medio voy a utilizar verde vejiga puro y para las partes que son un poco más claras voy a utilizar verde vejiga con blanco y un poco de amarillo. Recuerda que esto es solo un manchado, la vamos a trabajar más a profundidad más adelante.
Con un poco de siena tostado y negro, marqué lo que es el área donde está el tallo o donde estaba el tallo, lo que queda. Voy a dejar así por el momento. Voy a comenzar a trabajar los detalles de la parte interior de la calabaza. Aquí estoy aplicando un poco de amarillo. A este amarillo le agregué un poco del naranja fuerte que había hecho en un principio. Eh, para ese naranja les recuerdo que utilicé amarillo, rojo, siena tostada y un poco de blanco. Voy retocando la parte de naranja que es más intenso. Esto sí es necesario, como la primera vez se aplicó solamente un manchado, lo más seguro sí se necesita. Los colores, muchos de ellos no los voy mezclando en la paleta, como por ejemplo al aplicar el blanco, lo aplico puro. Como la pintura aún está húmeda, al dar el golpeteo se mezcla un poco con la que está debajo. Entre color y color no he lavado el pincel. Aquí saqué un poco de la pintura blanca y la manché con un mínimo de amarillo. Aquí sí lavé el pincel primero para entonces pintar lo que son las semillas. Con un naranja un poco más claro vamos a resaltar algunas áreas en específica.
Estoy aplicando ahora un poco de amarillo. El amarillo es un tanto translúcido, poca cantidad para dar mayor brillantez al naranja que ya había puesto. Ya la pintura naranja está seca. El otro lado expuesto de la calabaza se va a trabajar igual que el primero. Voy a comenzar a trabajar más a fondo lo que es la corteza o cáscara de la calabaza. Estoy aplicando un poco de verde vejiga con un poco del azul ftalo. Si no tienes el verde vejiga, utiliza el que tengas a la mano. Si no tienes ninguno, simplemente mezcla azul más amarillo. Las pinceladas las voy dando buscando la forma de tanto de las protuberancias como de las hendiduras en la calabaza. Las partes más claras se van a ver más levantadas y las partes más oscuras se van a ver más alejadas o hundidas. Estoy aplicando azul talo. Cuando utilizo los diferentes tonos de verde, no estoy lavando el pincel. Aquí estoy aplicando el verde vejiga con blanco y amarillo, que es el tono más claro que estoy utilizando hasta el momento. El verde vejiga solo para el tono medio.
Y para la parte que es un poco más intensa o un poco más oscura, se puede ahora añadir, mezclar azul con verde o simplemente aplicar el azul directamente puro, aunque no completamente puro porque yo no estoy lavando el pincel, así que va a tener rastros del verde. Seguimos trabajando toda esa parte exterior de la calabaza de la misma manera, con las hendiduras un poco más oscuras, con las protuberancias un poco más claras, siempre dando la pincelada, buscando la forma correcta y natural de la calabaza. Aplico un poco de negro. Puedes usarse el azul con negro o puede utilizarse el verde con negro. Para el área de sombra también agregué un poquito de rojo, un mínimo de rojo. Hay unas áreas que son bastante oscuras, puesto que es al lado contrario de la luz. Después de haber trabajado con el negro y comenzar a aplicar otros tonos de verde en áreas donde el verde va claro, pues sí lavé el pincel. En esta área intercalé un poco de amarillo. El borde de la cáscara cercano a la cortada va un poquito más oscuro, así que lo puedes utilizar el verde vejiga con un mínimo de azul y aplicarlo. Aquí yo retoqué un poco más el tallo y no sale en cámara, pero simplemente lo retoqué, lo hice un poquito más grande, estaba muy pequeño y como era preliminar, bueno.
Aquí mezclé un poco de blanco y azul y con la técnica del pincel seco voy a estar aplicando en algunas áreas. Sabemos que en la calabaza hay unas partes que muchas veces se ven como blancuzcas en la cáscara. Eso es lo que estamos pintando ahora. Cogemos un pincel, preferiblemente de cerdas. Lo cargamos con muy poca pintura y simplemente arrastramos el pincel descargando poca cantidad de del tono que se esté necesitando agregar. Si cargas el pincel demasiado con un paño puedes quitar el exceso de pintura para trabajar la técnica del pincel seco. Estoy con la misma técnica también agregando pocas cantidades de amarillo. También utilicé la técnica del pincel seco para agregar un poco de negro y con el pincel aún manchado de negro toqué la mezcla de azul con blanco y agregué. Ahora voy a estar manchando un poco la cáscara. Estos detallitos que a veces vemos como si la cáscara tuviera raspazos y este tipo de cosas que vemos en tonos amarronados, naranja y hasta blancos. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Mezclo un poco de blanco, siena tostada y algo de amarillo para trabajar un poco la parte de ese tallo que hay en la parte superior. Con este tono claro voy a dar un poco de forma, voy a definirlo un poco más y donde quiero que sea un poco más oscuro, más fuerte el tono oscuro, voy a agregar negro. Y aquellas partes donde necesito resaltar con un poco de luz, voy a agregar blanco. Terminado el tallo, voy a trabajar el recipiente metálico sobre el cual está posada esta calabaza. Voy a comenzar dando un tono gris, que en este caso no es tan necesario porque el fondo como tal es agrisado. Pero es mi manera de trabajar y yo decidí hacerlo. Usted tiene la opción de hacerlo o no.
Preparé un tono de gris un poco más oscuro y voy a trabajar la parte inferior, trasera y lateral de donde está posado la calabaza. Esto que voy a trabajar son las sombras y reflejos. Al frente de la calabaza hay un área que es un poquito más clara, está recibiendo mayor luz. En esta parte voy a aplicar un gris oscuro, casi negro, porque en esta zona no se recibe luz directamente. A medida que voy trabajando las luces, las sombras y los reflejos, voy definiendo la forma de este recipiente. Lavé el pincel y ahora voy a mezclar un poco de naranja utilizando amarillo, rojo y siena tostada para pintar el reflejo de la calabaza. Trabajo un poco con azul. Vamos a ir buscando que se vea que el recipiente es metálico. El truco es además de los reflejos, las luces, las sombras y los brillos máximos. Aquí apliqué un poco de negro sin lavar el pincel, así que no va a quedar muy fuerte.
Comienzo a trabajar un poco más el lateral del recipiente. Estoy aplicando un gris oscuro. Agregué un poco más de blanco para hacer un gris más suave y voy integrando un poco. Agregué un poco de azul, además de blanco. No lo mezclé en la paleta, lo mezclé directamente en el lienzo, pero esto es opcional. Estoy armando un naranja. En este naranja no es muy fuerte. No es un naranja muy fuerte, pero tampoco es muy claro. Voy aplicando, como no lavé el pincel, pues estoy obteniendo un tono manchado. Para los reflejos yo trabajo con poca pintura en el pincel. Esta es mi manera de trabajar. No significa que es la única forma de hacerlo ni que es obligado a hacerlo de esa manera. Yo te muestro lo que me funciona a mí, pero al fin y al cabo cada persona debe buscar qué le acomoda mejor para trabajar, qué le da más comodidad y buenos resultados. Aquí estoy agregando un poco de blanco con el pincel sin lavar, así que el blanco se ensucia. Lo sigo aplicando. Voy dando la pincelada a la dirección que necesito que vaya ese tono para ir dando las formas que se necesita tengan esos reflejos. Voy en esta área a pintar un poco el reflejo de ese trozo de calabaza. Tiene que ir también reflejado en el recipiente. Hice un naranja que no es demasiado fuerte. Di una forma más o menos, no tiene que quedar exacta, más o menos parecida al trozo y como pueden ver no tiene el mismo tamaño tampoco. La forma de donde se está reflejando, en este caso el trozo de calabaza, pues es afectada por la forma del cilindro donde se está reflejando. O sea, se distorsiona, no queda igual. Aplico un poco de verde vejiga porque la cáscara también va a estar reflejada. Ese es el color de la cáscara. Utilicé un poco de blanco y se ensució con el verde. Nuevamente voy a trabajar los tonos que ya se aplicaron para lograr más integración entre ellos. Es posible que si se está trabajando sobre un canvas, esta parte no haya que hacerlo porque se haya podido integrar en el primer paso. En este caso, pues es papel, el papel es más absorbente y por ende nos hace más difícil trabajar la integración de tonos. Pero no es imposible, así que lo vamos a trabajar un poquito más con paciencia y lo vamos a lograr.
Aquí voy a integrar un poco del azul agrisado. Voy buscando dejar la forma correcta del trozo de calabaza. Voy aplicando. Sigo dando las pinceladas a favor de las formas que necesito tenga esos reflejos. Aquí estoy agregando un poquito de gris oscuro. Para dar la sensación más metálica hay que estar agregando unos brillos en donde se necesita. Hay que estar muy pendiente de eso. Mezclo con un pincel de detalle un poco de blanco y negro para hacer un tono de gris. Lo hidrato lo suficiente para que mueva con suavidad y voy a estar pintando el borde de, de este recipiente. Lavé el pincel, lo hidraté, lo impregné del tono negro y hago lo mismo debajo de la línea anterior que hicimos. Lavé el pincel nuevamente y ahora con blanco voy a pintar los brillos máximos del borde de ese recipiente. Voy a dejar por el momento el recipiente metálico, voy a comenzar a trabajar un poco en el trozo de calabaza. Armé un naranja con amarillo, rojo, un poco de blanco y siena tostada. Aplico en el centro del trozo. Tomé un poco de amarillo, lo manché un poco con el tono naranja que ya había mezclado y voy aplicando. Nuevamente preparé el tono naranja, esto es porque ya se me había terminado la mezcla, pero si aún te queda pues no es necesario. Las mezclas las vas haciendo según las vayas necesitando. Voy a trabajar con el verde vejiga para la cáscara o corteza.
Ahora di un tono base general, apliqué el verde de manera general y luego voy a estar dando eh, tonos más oscuros para las partes que no tienen contacto directo con la luz. En este caso estoy aplicando el azul para ese tono. Y para las partes que son un poquito más claras, pues entonces el verde más blanco con un toquecito de amarillo. Al igual que como hicimos anteriormente, vamos a aplicar unos tonos en la cáscara para darles unos detallitos como que si la cáscara tuviera unos daños mínimos en ella. Pintamos muy finamente el borde de la cáscara donde no se ve de manera directa. La parte superior tiene un corte donde se ve un tanto plano o parejo. Eso es lo que estoy tratando de hacer ver en esta parte. Va a estar en los dos extremos. Va a ser un poquito plano. Aquí lo que estoy pintando es un trozo del tallo que está adherido en esta parte, en el trozo de calabaza. Retoqué también un poco la parte oscura con azul. Y ahora estoy preparando un tono naranja más claro para ir haciendo notar el centro donde van las semillas de la calabaza. Voy a estar intercalando amarillo, blanco y tonos de naranja. Continúo trabajando hasta lograr los resultados que estoy buscando. Aquí estoy aplicando un poco de amarillo, que ya como saben el amarillo es un tono translúcido y le voy a dar un poco más de brillantez a este naranja.
Estoy mezclando un poco de nuevamente del naranja, que es con el color que más estoy trabajando. Voy a retocar áreas donde sea necesario, si es necesario. Si no es necesario, pues obviamente este paso no lo tiene que hacer. Estoy usando un poco de blanco para pintar las semillas. Más o menos no tienen que quedar perfecta. Le di un poco de sombra al área de las semillas con el siena tostada. Se lo puede dar también con un poco del anaranjado más intenso. Vamos a trabajar el borde del recipiente, el borde inferior, y lo vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos el anterior. Utilizamos un poco de negro para separar el borde del cuerpo del envase con un poco de gris claro. Pintamos todo el borde y con blanco hacemos los brillos máximos. Ahora estoy aplicando un poco de negro de la sombra que hace este recipiente sobre la superficie. Aquí hice un poquito más de brillo. Ya lo que queda son los últimos detalles, es retomar los brillos, la sombra, algún detallito que queramos retocar o cambiar, pues ya se puede ir haciendo. Hay que también hacer una sombra reflectiva de tanto del trozo de calabaza como del recipiente en el suelo. Aquí, por ejemplo, yo retomé un poco este azul, lo veía muy intenso, así que lo estoy suavizando con un poco de gris. Estoy también agregando un poco de gris en esta área, de gris un poquito más claro que el que tenía, porque en esta área pues ya lleva un reflejo con luz más clarito. Así que doy la primera base de un poco de gris más claro y cuando seque entonces se le da un poco de blanco. Voy a trabajar, como ya dije, todo lo que sea necesario retomar se va haciendo. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, ya les dije lo que hay que ir haciendo, así que yo te voy dejando con el final del mismo, me despido y será hasta el próximo. Bye bye.